A continuación estaremos iniciando la presentación del informe de indicadores financieros correspondiente al mes de diciembre de 2025. Esta estará a cargo de Mario Coronel, quien es jefe de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Voy a pasar a presentar los resultados correspondientes al informe de indicadores del mes de diciembre de 2025. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés, donde podemos observar que la tasa activa promedio ponderada en moneda nacional se redujo y actualmente alcanza el 15%. En cuanto a las tasas por segmento de préstamos, podemos observar que la tasa promedio de los préstamos de consumo en moneda nacional también se redujo y alcanza el 18,63%. En el caso de los préstamos comerciales en moneda nacional, el promedio se redujo y alcanza el 13,83%. Hubo un leve repunte en el promedio de los préstamos para la vivienda y alcanza el 9,54%. Y en el caso de los préstamos de desarrollo, el promedio también bajó y alcanza el 10,45%. En cuanto a la tasa pasiva promedio en moneda nacional, el promedio subió y alcanza el 7,17%. Con respecto a a las tasas por segmento de depósitos, podemos observar que la tasa promedio para los CDA en moneda nacional subió y alcanza el 10,48%. La tasa promedio de los depósitos a plazo también aumentó y alcanza el 6,78%. Y la tasa de los depósitos a la vista alcanza el 1,47%. En cuanto a la curva de los rendimientos de los CDA en moneda nacional, podemos observar que la curva de rendimientos correspondiente al mes de diciembre se encuentra por encima de la curva correspondiente al mes de noviembre para todos los plazos. Con respecto a las tasas en moneda extranjera, podemos observar que la tasa promedio en moneda extranjera, la tasa activa promedio en moneda extranjera, tuvo un leve repunte y alcanza el 8,05%. La tasa promedio de consumo en moneda extranjera bajó y alcanza el 8,03%. La tasa de los préstamos comerciales alcanza el 7,8%. La tasa de los préstamos promedio para los préstamos para la vivienda en moneda extranjera bajó y alcanza el 7,54%. Y la tasa de los préstamos de desarrollo subió y alcanza el 8,61%. En cuanto a la tasa pasiva promedio en moneda extranjera, la misma tuvo una subida y alcanza el 4,07%. Por segmentos de depósito, la tasa promedio de los CDA bajó y alcanza el 5,6%. Para los depósitos a plazo, el promedio también bajó y alcanza el 2%. Y para los depósitos a la vista, hubo un repunte y alcanza el 1,14%. Con respecto a la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimientos correspondiente al mes de al mes de diciembre, se encuentra por debajo de la curva de rendimiento del mes de noviembre para todos los plazos, excepto para los CDAs con plazo de hasta 180 días. En cuanto a los márgenes de intermediación, en el caso del margen de intermediación en moneda nacional, el mismo bajó y alcanza el 7,83%. El margen de intermediación en moneda extranjera también bajó y alcanza el 3,98%. En cuanto a las tasas activas por bancos y financieras, por los tipos de operaciones observadas, podemos observar que la tasa máxima observada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año fue del 21%, la tasa mínima fue del 9,6%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 18,68% y la tasa mínima fue del 9,87%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 26,5% y la tasa mínima fue del 13,84%. En el caso de los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 26,41% y la tasa mínima fue del 11,87%. Con respecto a los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa más alta observada fue del 19,82% y la tasa más baja fue del 16,07%. Pasando a la parte de operaciones del mercado bursátil, podemos observar que el mes de diciembre tuvo movimientos por volumen negociado por valor de 6,25 billones de guaraníes. El 64,61% fueron operaciones en el mercado secundario y el 35,39% fueron operaciones en el mercado primario.
El 52,02% fueron operaciones de reporto y el 46,95% fueron operaciones de renta fija. Diciembre cerró con un total el mes perdón, el año 2025 cerró con un volumen acumulado, negociado acumulado al mes de diciembre de un valor de 60,45 billones de guaraníes, lo que representa un crecimiento interanual del 17,20%. El 15,53% fueron operaciones en el mercado primario y el 84,47% fueron operaciones en el mercado secundario. El volumen negociado al mes perdón, al cierre de 2025 alcanzó un valor del PIB del 16,29%. El 62,67% fueron operaciones negociadas en moneda nacional. El 37,33% fueron en moneda extranjera. Las operaciones negociadas en bolsa alcanzaron un valor equivalente al 32,20% del crédito total concedido por bancos y financieras durante el año 2025. El 28,46% fueron operaciones de renta fija y el 70,01% fueron operaciones de reporto. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, podemos ver que la profundización del sistema financiero, en el caso de los créditos, alcanzó el 51,42% del valor del PIB, mientras que los depósitos alcanzaron un valor del 49,91% del valor del PIB. La liquidez del sistema bancario y financiero alcanzó el 30,47%. La rentabilidad subió al 22,62%. La morosidad bajó al 2,22%. La solvencia alcanzó el 16,26%. Los créditos clasificados como renovados alcanzaron el 10,85% del valor de la cartera de préstamos del sistema bancario y financiero. Los créditos catalogados como refinanciados alcanzaron un valor del 0,62% y los créditos reestructurados fueron 1,55%. En cuanto a la clasificación total de la cartera de préstamos, podemos ver que las tres R anteriormente mencionadas alcanzan un valor del 13,02% de la cartera total de préstamos. El 2,22% de los préstamos están clasificados como morosos. El 0,79% fueron concedidos como medidas transitorias de liquidez y el 0,46% son créditos que fueron concedidos como medidas excepcionales de lucha contra el COVID. Pasando a la parte de los depósitos totales de bancos y financieras. En ambas monedas, los depósitos alcanzaron un valor del 182,16 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento interanual del 7,72%. Los créditos totales de bancos y financieras, tanto del sector público y privado y considerando ambas monedas, alcanzaron un valor de 187,76 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento interanual del 7,15%. Considerados por actividad, los créditos totales alcanzaron un valor de 187,49 billones de guaraníes. Esto representa un crecimiento interanual del 7,11% y el crecimiento más significativo se dio en la cartera otros créditos con una variación interanual del 37,31%. Los créditos totales por actividad, pero considerados en moneda nacional, tuvieron un crecimiento interanual del 12,99%, siendo la cartera de préstamos de servicios el que tuvo el crecimiento más significativo con el 29,54%. Los créditos totales en moneda nacional, la cartera de préstamos de consumo tuvo la participación más importante en los préstamos en moneda nacional con una participación del 30,86%. Considerados en moneda extranjera, los créditos en moneda extranjera de bancos y financieras alcanzaron un valor de 12.616 millones de dólares. Esto representa una variación interanual del 19,71%, siendo la cartera otros préstamos el que tuvo el crecimiento más importante con un crecimiento interanual del 67,41%. La agricultura tuvo la participación más importante en los créditos concedidos en moneda extranjera, con una participación del 31,05% del valor de la cartera.
Con respecto a las fuentes de fondeo, podemos observar que las fuentes de fondeo consideradas en su totalidad alcanzaron un valor de 226,13 billones de guaraníes, siendo los depósitos la fuente más significativa con un valor de 182,17 billones de guaraníes. La evolución de los depósitos del sector privado alcanzó 14,19, un crecimiento de 14,19%. En moneda extranjera el crecimiento fue del 13,19% y en moneda extranjera fue del 15,96%. El crecimiento de los créditos al sector privado alcanzó un valor de 15,51%. El crecimiento de los créditos en moneda extranjera fue del 18,54% y en moneda nacional fue del 14,09%. El crecimiento de los créditos, perdón, de los depósitos y créditos desestacionalizados y en términos mensuales fue, en el caso de los depósitos en moneda nacional, el crecimiento mensual y desestacionalizado fue del 1,1%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,33%. Los depósitos en moneda extranjera crecieron 1,42% y los créditos en moneda extranjera crecieron 1,07%. Como comentarios finales, en diciembre de 2025, el promedio ponderado de las tasas de interés activas en moneda nacional disminuyó en términos mensuales, pero se incrementó de forma interanual. Desagregados por tipo de cartera en moneda nacional, se observaron reducciones mensuales en las tasas de todos los segmentos de préstamo, a excepción de la tasa de préstamos para la vivienda. En términos interanuales, se verificaron incrementos en las tasas de préstamos comerciales de desarrollo y de tarjetas de crédito, mientras que las tasas de consumo y vivienda disminuyeron. La tasa pasiva promedio se incrementó en comparación con el mes anterior y también con respecto a diciembre de 2024. En términos mensuales, las tasas de los CDA, depósitos a la vista y depósitos a plazo aumentaron. En términos interanuales, las tasas de los CDA y de los depósitos a la vista aumentaron, mientras que la tasa de los depósitos a plazo disminuyó. En diciembre de 2025, el promedio de las tasas de interés activas en moneda extranjera aumentó en términos mensuales e interanuales. Desagregado por tipo de cartera, se registraron incrementos mensuales en las tasas de los préstamos comerciales y de desarrollo, mientras que se redujeron las tasas promedio de los préstamos de consumo y vivienda. En términos interanuales, se registraron aumentos en las tasas de los préstamos comerciales y de desarrollo. En contraste, bajaron las tasas de los préstamos de consumo y vivienda. El promedio ponderado de las tasas de interés pasiva en moneda extranjera aumentó con respecto al mes anterior y también respecto a diciembre de 2024. En relación con el mes previo, se observaron reducciones en las tasas de los CDA y de los depósitos a plazo, mientras que la tasa de los depósitos a la vista aumentó. En términos interanuales, se dio la misma dinámica observada respecto a la comparación al mes anterior, a la comparación mensual. El crédito en moneda nacional continúa creciendo interanualmente, creciendo 14,09%. Igualmente, el crédito en moneda extranjera sigue con una buena dinámica, creciendo 18,54%. Los depósitos en moneda nacional crecieron interanualmente 13,19%. Asimismo, los depósitos en moneda extranjera continúan incrementándose respecto al mismo mes del año 2024, creciendo 15,96%. Ajustados por estacionalidad, los créditos en moneda nacional aumentaron respecto al mes anterior 1,33%. Los créditos ajustados por estacionalidad en moneda extranjera registraron un aumento mensual del 1,07%. Los datos desestacionalizados de los depósitos en moneda nacional reflejan un incremento mensual del 1,1% y los depósitos en moneda extranjera desestacionalizados aumentaron respecto al mes anterior 1,42%.